En esta sección vamos a aprender acerca de los layouts en .NET MAUI. Básicamente, los layouts permiten organizar y agrupar los controles de interfaz de usuario en una página. La elección de layout va a requerir que sepas cómo se posicionan y dimensionan cada uno de los controles dentro de un layout específico. Es por ello que en esta sección vamos a analizar cada uno de ellos. En esta imagen vemos cada uno de los layouts y vemos esto que te he mencionado acerca de cómo se posicionan los controles dentro de cada uno de los layouts. Vemos un diseño que muestra algunos controles simulados para cada uno de estos layouts. Y es este posicionamiento que vemos dentro de cada una de estas imágenes lo que van a diferenciar cada uno de los diferentes layouts que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar examinando el primer layout llamado Stack Layout. Este tipo de layout organiza los elementos en una pila unidimensional, ya sea horizontal o vertical. Y un stack layout se utiliza normalmente para organizar una subsección de la interfaz gráfica en una página. Vamos a ver esto de los layouts en un nuevo proyecto. Para ello vamos a proceder a crear un nuevo proyecto. Seleccionemos la plantilla .NET MAUI y vamos a colocarle como nombre del proyecto Stack Layout Demo. Una vez que el proyecto ha sido creado, vamos a proceder a crear una nueva página como parte de este proyecto. Vamos entonces a dar clic derecho, agregar nuevo elemento. De la categoría .NET MAUI seleccionemos una Content Page en formato XAML y le coloquemos como nombre Stack Layout Demo. Una vez que hemos creado esta nueva página de contenido, vamos a indicar que queremos iniciar la aplicación con esta página. Para ello tenemos que dirigirnos a app.xaml.cs y vamos a reemplazar esta página por Stack Layout Demo, que es la nueva página que hemos creado. Y así es como se ve la aplicación con la nueva página que hemos creado. Si regresamos al explorador y vemos esta página que hemos creado, nos podemos dar cuenta que se ha creado como parte de esta content page un elemento tipo Stack Layout, que es precisamente el primer tipo de layout del cual vamos a platicar. Este tipo de layout, como te mencioné anteriormente, apila los diferentes elementos que se encuentran ubicados dentro de este layout. Vamos, por ejemplo, a copiar este elemento label y vamos a pegar el elemento una vez más. Con los cambios aplicados, podemos ver que tenemos un segundo elemento que ha sido apilado tal como te he mencionado anteriormente. Procedamos a cambiar el background color de cada uno de estos elementos label. Por ejemplo, vamos a aplicarle un color Alice Blue a nuestro primer label y vamos a cambiarle a nuestro segundo label el elemento background color por un color, por ejemplo, Dark Blue. Podemos apreciar cómo se ve cada uno de estos elementos labels que han sido apilados, como te he mencionado, como parte de este Stack Layout. Para ir haciendo algunas pruebas, vamos a proceder a copiar una vez más el elemento label. Vamos a pegarlo 3 veces más. Cambiemos el color de fondo a, por ejemplo, Dark Red. Vamos a cambiar el otro color de fondo a Dark Cyan, por ejemplo. Y al último elemento le cambiemos por un color, por ejemplo, Brown. Ok, aquí tenemos cada uno de estos elementos que han sido apilados como parte del Stack Layout. Como parte de este elemento layout, también tenemos la capacidad de cambiar la orientación de los diferentes elementos que forman parte del stack layout. De forma predeterminada, los elementos están siendo apilados en formato vertical, pero también los podríamos apilar de forma horizontal. Vamos a asignar para ello una propiedad que forma parte del stack layout que se llama orientation. Cambiemos la propiedad a horizontal. Y vemos cómo los elementos han sido apilados en un formato horizontal. De esta forma podemos entonces cambiar precisamente la orientación de los diferentes elementos. Vamos a quitar esta propiedad para dejar los elementos en un formato vertical. Y como parte de los diferentes elementos en el archivo XAML, tenemos una propiedad que se llama Vertical Options y también tenemos una propiedad llamada Horizontal Options que nos van a permitir modificar cómo se van a posicionar los diferentes elementos respecto al layout o la página en la cual nos encontramos. Por ejemplo, podemos modificar las Vertical Options de este Stack Layout que nos va a permitir especificar dónde se va a ubicar específicamente este Stack Layout. Podemos indicar que, por ejemplo, queremos ubicar el Stack Layout justamente en el centro. Y mira cómo de una forma sencilla hemos colocado o hemos indicado que queremos el Stack Layout ubicado verticalmente
justamente en el centro. De forma predeterminada, cada uno de estos elementos no tiene algún tipo de espaciado. Si nosotros quisiéramos asignar algún espaciado entre cada uno de los elementos como parte del stack layout, también contamos con una propiedad llamada spacing que podemos modificar precisamente para alterar este espaciado entre los diferentes elementos. Vemos cómo, al ver la previsualización, tenemos precisamente este espaciado que hemos indicado entre cada uno de estos elementos. Ahora bien, como parte también de cada uno de los elementos del stack layout, podemos alterar dónde se van a ubicar cada uno de estos elementos labels de forma individual. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, utilizando esta misma característica, pero en cada uno de los controles. Por ejemplo, si quisiéramos modificar dónde se va a ubicar este primer elemento, vemos que se está utilizando precisamente la propiedad Vertical Options y la propiedad Horizontal Options para especificar dónde queremos alojar este elemento o este control como parte del stack layout. Podemos indicar que queremos ubicar este elemento label en una ubicación diferente. Tenemos aquí diferentes opciones que podemos seleccionar. Por ejemplo, indiquemos que queremos ubicar el elemento al inicio de nuestro stack layout. Y con esto lo que ha pasado es que precisamente este elemento label se ha ido al inicio de nuestro stack layout. Tenemos algunos valores adicionales, como por ejemplo este valor center, que ya hemos visto para qué sirve, para posicionar los elementos justamente en el centro. También podríamos ubicar los elementos al final del stack layout y con esto el elemento sería empujado hacia la parte de la derecha. Tenemos también un conjunto de valores que finalizan con el término and expand. Y este término se refiere a que vamos a ubicar cierto elemento, por ejemplo, en el centro. Y esta palabra o este término que dice and expand significa que se va a tratar de ocupar el espacio disponible si es que existe alguno para que se llene todo ese espacio. Por ejemplo, podríamos indicar que queremos llenar todo el espacio y expandirlo, haciendo referencia a este elemento label. Si vemos la previsualización, vemos cómo efectivamente este elemento ha sido empujado para rellenar todo este espacio que estaba disponible como parte del stack layout, aunque el texto únicamente utiliza cierta parte de este espacio que tenemos disponible. Si hiciéramos lo mismo para sus vertical options, vamos a indicar fill and expand. Y con este valor, mira cómo este label está ocupando todo el espacio que se encuentra disponible, todo ese espacio que no están utilizando los demás elementos, porque estamos indicando que queremos rellenar precisamente todo ese espacio con este elemento label, aunque el contenido del texto únicamente está utilizando una pequeña porción, pero todo el control como tal está utilizando todo el espacio. Y de esta forma es como podemos trabajar con este elemento layout llamado stack layout. Como parte de .NET MAUI, también contamos con un par de layouts que son derivadas del Stack Layout. Se llaman Horizontal Stack Layout y Vertical Stack Layout. He creado un nuevo proyecto con un nombre Horizontal Vertical Stack Layout Demo y he creado un par de páginas, la primera llamada Horizontal Stack Layout Demo y la segunda llamada Vertical Stack Layout Demo. Vamos a proceder a ver precisamente este tipo de layouts. Este tipo de layouts, como te mencioné anteriormente, son derivados del stack layout. Esto significa que podemos utilizar estos stack layouts en dado caso de que sepamos que la orientación de los elementos va a ser horizontal o vertical. La ventaja de utilizar estos layouts es que tienen un mejor rendimiento que un stack layout, ya que cada uno de estos layouts está específicamente optimizado para trabajar con elementos horizontales o verticales. Para hacer uso de estos layouts simplemente tenemos que utilizar precisamente estos tipos de layouts. En primer lugar vamos a examinar Horizontal Stack Layout. Vamos a proceder a copiar este elemento algunas veces más. Vamos a colocar esta página como página de inicio para ver cómo se ven estos cambios que hemos aplicado. Vamos a iniciar la aplicación. Aquí vemos el resultado de esta ejecución y vemos precisamente que cada uno de los elementos label están siendo acomodados en un formato horizontal. Vamos a proceder a ver la segunda página, que es esta página llamada Vertical Stack Layout Demo, y vamos a cambiar el elemento Stack Layout que está creado por default por el elemento Vertical Stack Layout. Vamos a proceder una vez más a copiar este elemento label y vamos a pegarlo algunas veces. Y vamos a cambiar la página inicial por Vertical Stack Layout Demo. Iniciemos una vez más la ejecución de la aplicación.
Y vemos que en esta ocasión los elementos están siendo apilados en un formato vertical. Como te he dicho anteriormente, si sabes que vas a utilizar únicamente un tipo de alineación, por ejemplo horizontal para los elementos, te recomiendo utilizar Horizontal Stack Layout en lugar del Stack Layout normal. Y si sabes que los elementos se van a apilar en un formato vertical, de igual forma utiliza Vertical Stack Layout para que tengas un rendimiento mejor como parte de tu aplicación. Vamos a examinar el siguiente tipo de layout llamado Grid. Este tipo de layout es un tipo de layout que organiza sus diferentes controles en filas y columnas que pueden tener tamaños proporcionales o absolutos. Por defecto, este tipo de layout contiene una fila y una columna y además puede utilizarse como un diseño padre que contenga otros diseños hijos. Vamos a hacer una demostración de este tipo de layout. He creado ya un proyecto llamado Grid Demo y dentro del proyecto he creado una página llamada Grid Demo Page. Como siempre tenemos esta Content Page con su respectivo Stack Layout. Vamos a proceder a quitar el Stack Layout ya que nos interesa probar este nuevo tipo de layout llamado Grid. De esta forma es como podemos cambiar el tipo de layout por default y dentro del elemento grid, que es el layout que estamos probando, podemos agregar algunos elementos tipo botón a través de esta etiqueta que estamos viendo aquí. Vamos a colocarle un texto, por ejemplo, click me, y vamos a cerrar esta etiqueta. Puedes hacerlo de esta forma o bien también puedes definir un segundo botón. Vamos a colocarle un text igual a .NET MAUI. O puedes cerrar la etiqueta de esta forma colocando una barra invertida seguida del símbolo mayor que. Vamos a indicar que queremos esta página como la página inicial. Y vamos a iniciar la aplicación para ver cómo se ve este cambio. Y aquí podemos ver el comportamiento inicial de este tipo de layout. Vemos que el botón está utilizando todo el espacio disponible. Es este que vemos justamente que ocupa toda la página tipo Content Page. Tenemos aquí el texto que especificamos para este botón. Y tal vez te puedas preguntar dónde ha quedado el segundo botón que forma parte de esta interfaz gráfica, ya que no lo vemos. El segundo botón que, si regresamos al código, estaba especificado con el texto Click Me. Bueno, el comportamiento por default es que este tipo de layout trate de ocupar todo el espacio disponible, en este caso en la página, y posiciona los diferentes elementos uno encima de otro, ya que no estamos especificando que queremos colocar los elementos de otra forma. Recuerda que por default una grilla crea una columna y una fila, y es por ello que tenemos un único espacio para precisamente este contenido que estamos viendo aquí. Tenemos una fila y una columna. Afortunadamente contamos con un par de propiedades que nos van a permitir crear más filas y más columnas en este layout grid. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, simplemente tenemos que ubicarnos justamente debajo de nuestro elemento grid o de la etiqueta grid y tenemos que acceder a una propiedad de la grilla que se llama Row Definitions para definir un conjunto de filas adicionales, o bien también tenemos la propiedad llamada Column Definitions para establecer o para indicar que queremos un conjunto de columnas adicionales. Vamos a proceder a trabajar primero con nuestra propiedad llamada Row Definitions. Y si queremos crear nuevas filas, tenemos que hacerlo a través de la etiqueta llamada Row Definition. Podemos hacerlo nuevamente de esta forma que estamos viendo aquí. O bien podemos indicar Row Definition y cerrar inmediatamente la etiqueta. De esta forma estamos creando un par de filas como parte de la aplicación. Con este simple cambio que hemos realizado, vamos a visualizar qué ha sucedido. Y vemos que como parte de la aplicación, el elemento o el par de elementos que en realidad son un par de botones se han posicionado justamente a la mitad del dispositivo móvil en la parte superior. Y esto, recuerda, es porque hemos indicado que queremos dos filas como parte del layout de esta grilla. Una vez más, los elementos se posicionan uno encima de otro, ya que no estamos indicando que queremos posicionar, por ejemplo, uno de los botones en la parte inferior. Pero antes de aprender a posicionar los elementos, vamos a proceder a probar la segunda propiedad que habíamos visto anteriormente, que es la de Column Definitions. Vamos entonces a indicar que queremos definir un conjunto de columnas adicionales. Voy a hacerlo de esta forma. Estoy creando un par de columnas. Voy a guardar los cambios, visualicemos los resultados. Y así es como se ve la aplicación actualmente, ya que hemos indicado precisamente que queremos un par de columnas como parte de la aplicación. Esta es la primera columna y esta es la segunda columna.
El siguiente paso es aprender cómo posicionar los diferentes elementos en cada una de las secciones que hemos definido. Bueno, para hacer esto tenemos que imaginarnos como si esto se tratara de un conjunto de diferentes posiciones o coordenadas. Supongamos que esta primera posición es la posición 0 para las columnas, 0 para las filas. Este segundo elemento es la columna número 1 en la fila número 0, ya que la indexación inicia a partir de la numeración 0. Entonces, esta sería la primera fila, esta sería la segunda fila, esta sería la primera columna y esta sería la segunda columna. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, posicionar un elemento en la columna número 1 y la fila número 1, tendríamos que modificar nuestro código para indicar que uno de estos elementos sea posicionado precisamente en esa ubicación. Supongamos que queremos ubicar este segundo botón, el que tiene la leyenda .NET MAUI, precisamente en esa ubicación. Lo que tenemos que hacer es acceder a una propiedad llamada grid, punto, y aquí podemos especificar en qué fila queremos posicionar este elemento. Vamos a indicar entonces que queremos ubicar este elemento en la fila número 1 y también podemos acceder a la propiedad column para especificar que queremos posicionar también este control en la columna número 1. Vamos a visualizar los cambios y así es como se veía la aplicación. Mira cómo ya en esta ocasión los elementos han sido posicionados en diferentes ubicaciones tal como lo hemos especificado en el código SAML. Ahora bien, tal vez podrías hacerte la pregunta: ¿cómo podríamos ubicar un elemento para que ocupara más de una columna o más de una fila? Como en este caso, si quisiéramos, por ejemplo, ubicar este segundo botón para que ocupara toda la fila con el índice número 1. Bueno, para realizar esta acción, lo que tendríamos que hacer es acceder a una propiedad que también forma parte del layout, a la cual podemos acceder a través de grid, punto, y tenemos este par de propiedades, una que se llama column span y row span, para indicar cuántos espacios queremos ocupar como parte de esta definición de las filas y como parte de esta definición de las columnas. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos utilizar dos de las columnas, tendríamos que indicar column span igual a 2. Y con este cambio, parece que como parte de la aplicación no ha sucedido nada. Y es que aquí debemos de considerar que hemos iniciado esta parte de la numeración a partir de la columna número 1. Recuerda que como parte del código SAML indicamos que queríamos posicionar el elemento en la columna número 1. Pero aquí lo correcto sería indicar que queremos posicionar el elemento en la columna inicial desde la cual vamos a comenzar a tomar cada una de estas definiciones de las columnas. Entonces indiquemos que queremos iniciar en la columna 0 y que queremos tomar dos columnas para rellenar esa información. Con este cambio que hemos aplicado, mira cómo ya el botón está utilizando todo el espacio disponible, que en este caso son dos columnas, para ubicar este elemento, específicamente este botón. Otra cosa que podemos hacer como parte de este tipo de layout es especificar un tamaño para filas y columnas. Y esto lo podemos hacer en cada una de las especificaciones, tanto de las definiciones de filas y definiciones de columnas. Para el caso de las filas podemos especificar un valor height y para el caso de las columnas podemos especificar una propiedad llamada width. Y como parte de los valores de cada una de estas propiedades, tenemos tres formas de establecer los valores. En primer lugar, podemos especificar un valor fijo, como es este caso que estamos viendo en pantalla. Si actualizamos los cambios, mira cómo el botón en la parte superior ha quedado sumamente reducido debido a que hemos indicado que queremos que el primer botón o específicamente la primera fila tenga 10 unidades únicamente para los diferentes elementos que posicionemos como parte de esa fila. Si cambiamos los valores, por ejemplo, a un valor 50, mira cómo se modifica ese tamaño debido a que precisamente hemos cambiado el tamaño de la definición de las filas. Un segundo valor que podríamos establecer es el valor llamado auto, que básicamente lo que va a hacer es utilizar todo el espacio que necesiten los controles internos para tomar únicamente ese espacio. En este caso específico, si vemos la previsualización, vemos que el botón está utilizando únicamente el espacio que necesita para el tamaño predeterminado. Si regresamos al código SAML y procedemos a cambiar, por ejemplo, el tamaño del botón a través de la propiedad llamada getRequest, vamos a indicar que, por ejemplo, queremos utilizar 200 unidades para este botón.
y regresamos a la previsualización. Mira cómo el espacio que está utilizando esta fila es mayor debido a que, como te he indicado anteriormente, hemos especificado que la altura de esta fila va a ser igual a auto, es decir, va a tomar el espacio necesario para que quepan cada uno de los controles que formen parte de esta row definition. Por último, podemos utilizar un valor adicional que es el valor estrella. Y básicamente cuando utilizamos este valor, lo que estamos indicando es que queremos que se utilice todo el espacio disponible. Si visualizamos los cambios, aquí lo que estamos indicando es que precisamente queremos utilizar todo el espacio disponible. Y fíjate lo que está pasando aquí de forma visual. Aunque este control está utilizando únicamente 200 unidades que fueron las que especificamos en el código SAML, el tamaño de esta fila es exactamente el 50% de todo el espacio disponible. Es decir, que utilizar esta estrella es lo mismo a que no tuviéramos asignado ningún tipo de valor como parte del código SAML, ya que se está distribuyendo el tamaño entre este par de filas que tenemos aquí. Si tuviéramos más filas, se distribuiría el espacio entre 3 filas, 4 filas o la cantidad de filas o columnas que nosotros definiéramos. Pero este no es el único uso de este tipo estrella que hemos asignado anteriormente, sino que también podemos de cierta forma especificar qué porcentaje queremos que utilice, en este caso, cada una de las filas. Para este caso, para esta demostración, voy a indicar que quiero también especificar un height para la segunda row definition y voy a colocar el símbolo de estrella una vez más. Lo que yo suelo hacer es especificar un valor entre 0 y 1 para especificar algún tipo de porcentaje entre cada uno de los row definitions. Por ejemplo, si quisiéramos que la primera fila tuviera un alto del 40% y la segunda fila de un 60%, yo especificaría 0.4 estrella para la primera row definition y 0.6 estrella para la segunda row definition. Y con esto, mira cómo el segundo botón está utilizando el 60% de espacio de la cantidad disponible. Puedo seguir haciendo algunas modificaciones para seguir probando. Por ejemplo, si quisiéramos que la primera fila ocupara o utilizara únicamente el 20% y la segunda fila el 80%, mira cómo el espacio disponible para nuestro botón es menos del que habíamos especificado anteriormente. Esta es una forma muy sencilla y muy cómoda para especificar ¿qué tanto espacio quieres que utilice cada una de las filas? Y otra gran ventaja también de esto es que como estamos utilizando algún tipo de porcentaje, no va a importar el tipo de dispositivo que utilicemos, ya que cada una de las filas se va a distribuir de forma uniforme, considerando algún tipo de porcentaje. Exactamente lo que hemos visto con estos row definitions, podemos hacerlo con las diferentes column definitions. Por último, hay una forma simplificada de realizar esta definición que hemos indicado en esta sección que vemos aquí. ¿Cuál es la forma simplificada? Voy a comentar este código. La forma de hacerlo es, dentro de la etiqueta grid, especificar cada una de las propiedades. Por ejemplo, si queremos definir un conjunto de filas, tenemos que especificar la propiedad row definitions y dentro colocar cada uno de los valores, en este caso del height. Por ejemplo, si quisiéramos replicar esto que hicimos en la parte inferior, tendríamos que indicar 0.2 estrella, seguido de una coma, 0.8 estrella, y de esta forma estaríamos haciendo exactamente lo que hicimos en esta sección que estamos resaltando. De igual forma, si quisiéramos hacer lo mismo para las columnas, tendríamos que hacerlo. Supongamos que queremos definir una primera columna que tenga 10 unidades de espacio. Y supongamos que quisiéramos una segunda columna con el espacio disponible, lo podríamos hacer entonces de esta forma. Y de esta forma ya estaríamos replicando esta segunda sección que vemos aquí. Podemos ver que es una forma mucho más simplificada de llevar a cabo la definición de las filas y las columnas, pero ambas son válidas y dependerá de ti seleccionar cuál es la mejor forma para que tú trabajes. Vamos a examinar ahora el tipo de layout llamado Absolute Layout. Este layout se utiliza para posicionar y dimensionar a los controles utilizando valores explícitos. La posición se especifica mediante la esquina superior izquierda de cada uno de los controles en relación con la esquina superior izquierda del Absolute Layout en unidades independientes del dispositivo. Este layout también implementa una función de posicionamiento y tamaño proporcional. Vamos a verlo en acción y para ello he creado un nuevo proyecto llamado Absolute Layout Demo y he creado una página llamada Absolute Layout Page.
Para que este ejemplo se aprecie mejor, voy a cambiar el background color de esta content page y vamos a utilizar, por ejemplo, un color dark red. A continuación, vamos a quitar este stack layout que es creado por default y en su lugar vamos a utilizar el tipo de layout llamado absolute layout. Procedamos a crear un par de botones. Vamos a cambiar la página inicial desde app.xaml.cs y vamos a iniciar la aplicación para ver cómo se ve este layout. Una vez que la aplicación ha sido lanzada, vemos cómo se ve este layout en funcionamiento. Podemos ver el fondo de la content page y tenemos estos controles ubicados en la parte superior izquierda del contenedor precisamente llamado Absolute Layout. Podemos ver que estos elementos se encuentran posicionados uno encima de otro. Y es que es el comportamiento por default de este tipo de layout, que si no especificas dónde quieres ubicar cierto elemento, los va a posicionar precisamente en la parte superior izquierda. Recuerda que esto decía la definición, que los controles se van a posicionar en la parte superior izquierda del layout principal. Vamos a regresar entonces a Visual Studio y vamos a llevar a cabo algunas modificaciones para ver cómo funciona este layout de una mejor manera. Los controles que pertenezcan a un Absolute Layout van a tener un par de propiedades a las cuales vamos a poder acceder a través de Absolute Layout y se llaman Layout Bounds y Layout Flags. Examinemos primero esta propiedad llamada Layout Bounds y vamos a aplicarle esta propiedad a este primer botón que tiene la leyenda Click Me. Y lo que tienes que saber cuando trabajes con esta propiedad es que debes de especificar la propiedad X, la propiedad Y, el ancho y el alto para indicar dónde se va a ubicar específicamente un elemento, en este caso nuestro control que tenemos aquí. Podemos utilizar algunos valores, entonces como por ejemplo queremos ubicar el control en la posición 0, queremos en la posición Y un valor 300, para un ancho por ejemplo indiquemos un valor 250 y para el valor alto especifiquemos un valor 100. Estamos indicando únicamente valores absolutos. Y con este cambio que hemos aplicado, ya vemos aquí la previsualización de este primer botón y este segundo botón que hemos especificado. Y mira cómo este botón que tiene la leyenda Click Me ha tomado precisamente esos valores que hemos indicado. Una posición 0 en X, una posición 300 en Y, un ancho de 250 unidades y un alto de 100 unidades. Así es como se comporta este layout en dado caso de que quieras trabajar con valores absolutos, pero también podemos trabajar con porcentajes. ¿Cómo podemos activar estos porcentajes? Bueno, tenemos que acceder a la segunda propiedad que se llama Layout Flags. Como parte de los diferentes valores que podemos asignar a esta propiedad, tenemos muchos valores que especifican al final el término proportional, que significa que podemos trabajar con los porcentajes para ubicar el elemento o para asignar un alto y un ancho a este control de forma relativa a su contenedor padre. Entonces, podemos especificar, por ejemplo, un valor height proportional que nos está indicando que queremos que el alto de este control sea proporcional. Entonces, si recuerdas, habíamos indicado que este primer valor era el valor de las X, el valor de la Y, el valor del ancho y el valor del alto. Por lo tanto, el valor que vamos a poder modificar de forma proporcional es únicamente el alto. Entonces, debemos especificar un valor del 0 al 1 para indicar qué porcentaje queremos asignar a este valor del alto. Y en este caso vamos a especificar que queremos un 50% para el alto. Guardemos los cambios. Y mira cómo se ha incrementado el alto de este control. De hecho, si observamos bien, el alto corresponde al 50% del total de la pantalla. Es decir, tenemos un alto que va a tomar como base el total del alto de nuestra pantalla o del contenedor, que en este caso es el Absolute Layout, y va a obtener ese 50% para colocarle el alto a nuestro control. Si quisiéramos, por ejemplo, tener un ancho y un alto proporcionales, deberíamos de cambiar este valor por Size Proportional para atacar tanto el alto y el ancho. Y con este cambio deberíamos de modificar el penúltimo valor. Vamos a indicar que queremos también un 50% para este botón. Y con este cambio, el ancho del control ha sido modificado y estamos utilizando entonces el 50% del valor total del Absolute Layout.
Si por otra parte quisiéramos que el ancho utilizara completamente el ancho total del Absolute Layout, podríamos modificar este valor por un valor 1, guardamos los cambios. Y en esta ocasión el botón está utilizando el ancho completo del Absolute Layout. Así como estamos trabajando con valores proporcionales para el tamaño, también podemos trabajar con valores proporcionales para el posicionamiento de un elemento. Por ejemplo, si quisiéramos afectar la posición del control de forma proporcional, deberíamos de utilizar alguno de los valores que vemos aquí, por ejemplo, X proporcional, Y proporcional o la posición proporcional. Pero, ¿qué pasaría si en dado caso quisiéramos, por ejemplo, utilizar el tamaño proporcional y aunado a ello, utilizar, por ejemplo, X proporcional? Bueno, podríamos hacerlo seleccionando primero Size Proportional, colocar una coma y a continuación el segundo valor que quisiéramos utilizar, por ejemplo, X proporcional. Y de esta forma ya estaríamos afectando tres valores, tanto los tamaños horizontal y vertical y también la posición en X. Vamos entonces a modificar este valor para que en lugar de 0 sea igual a 0.5, es decir, se va a ubicar exactamente al 50% de nuestra pantalla en su valor de X. Voy a modificar también este valor 1 por un valor 0.5 que afecta a el valor del ancho. Voy a guardar los cambios para que esto se vea mejor. Y en el emulador, fíjate cómo el botón está siendo posicionado justamente en el centro de la pantalla en lo que respecta al ancho del botón. Y por último, si quisiéramos que todos los valores fueran proporcionales, deberíamos de utilizar el valor llamado All para poder utilizar solamente valores proporcionales. En este caso voy a asignar un valor 0.5 para cada uno de los valores. Y si regresamos al emulador, vemos cómo el botón se encuentra centrado exactamente y está utilizando tanto el ancho y el alto, tomando como base los valores del contenedor principal, que es este Absolute Layout. Analicemos ahora el siguiente layout llamado Flex Layout. Este es un layout que puede organizar los controles horizontal y verticalmente en una pila y también puede envolver sus hijos si hay demasiados para que quepan en una sola fila o columna. Además, este layout puede controlar la orientación y alineación y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla. Vamos a verlo en acción y para ello he creado un nuevo proyecto llamado Flex Layout Demo y he creado esta content page llamada Flex Layout Page. Voy a proceder a indicar que esta va a ser la página inicial. Y una vez que he hecho esto, regreso al código SAML y vamos a proceder a quitar este elemento Stack Layout y en su lugar utilicemos un layout llamado Flex Layout, como hemos hecho anteriormente. Y para ver cuál es el comportamiento por default de este layout, vamos a crear un par de botones. Y una vez que he creado este par de botones, vamos a proceder a lanzar la aplicación. Y aquí vemos la aplicación en funcionamiento utilizando Flex Layout. Y podemos ver cómo los elementos son apilados como si se tratara de un elemento tipo Stack Layout, pero estamos utilizando un Flex Layout que nos permite utilizar algunas propiedades que no contiene un layout tipo Stack Layout. Vamos a ver de cuáles se tratan. Regresamos a nuestro archivo SAML y como parte del Flex Layout tenemos una propiedad llamada Direction, al cual le podemos asignar diferentes valores, como por ejemplo podemos asignar un valor igual a column. Y con esto los elementos son alineados como si se tratara de una sola columna, es decir, los elementos son apilados de esta forma que estamos viendo en el emulador. Tenemos algunos valores adicionales, como por ejemplo podemos utilizar column reverse, cuyo valor vuelve a establecer un formato en columna, pero en esta ocasión los elementos son apilados desde la parte inferior hacia la parte superior. El valor por default para el Flex Layout, como vimos ya anteriormente, es el valor row, pero también podríamos utilizar row reverse, que alinearía los elementos en un formato de fila, pero en esta ocasión alineando los elementos desde la derecha hacia la izquierda. Vamos a dejar el valor por default y vamos a ver otra propiedad que podemos utilizar que se llama Align Items. Esta propiedad nos va a servir para poder modificar cómo se van a distribuir los diferentes elementos que formen parte del Flex Layout. Podemos utilizar un valor, por ejemplo, llamado Stretch,
que es el comportamiento por default. También podríamos utilizar un valor igual a center, que posiciona los elementos justamente en el centro de este flex layout. Podríamos utilizar también los valores start y el valor end. Vamos a ver cómo se ve este valor start. Y así es como se aprecian los elementos cuando utilizamos precisamente este valor. Vamos a ver un ejemplo un poco más complejo. Voy a cambiar el código por uno que he creado previamente, que es este que vemos aquí. El layout que nos proporciona este código que he pegado es el que estamos viendo en pantalla, que es muy parecido a como si tuviéramos un layout en formato HTML. Tenemos un encabezado, tenemos una sección de contenido, un footer y dos diferentes sidebars. Examinemos el código fuente para que comprendas cómo está trabajando este ejemplo. En primer lugar, estamos definiendo un elemento flex layout. Estamos estableciendo una dirección igual a column, es decir, vamos a establecer una columna para todo el contenido. A continuación, especificamos un elemento tipo label. Le asignamos un texto, un font size, un color de fondo y una ubicación para el texto. Y esto nos despliega esta sección que vemos en la parte superior que tiene el texto precisamente header. Posteriormente se especifica una sección que tiene este comentario de body. Voy a proceder a quitarlo para que veas cómo se comporta este segundo control. Este control que vemos aquí representa el footer y tenemos básicamente un label con diferentes propiedades que es muy similar a la sección del header. Si guardamos los cambios, vemos que esto nos da este layout que es muy similar a lo que hemos visto en el primer ejemplo cuando habíamos creado el par de botones. Simplemente los elementos están siendo apilados. Voy a regresar al código que teníamos previamente, es decir, estoy regresando este código que representa la parte del body. Y como parte de esta sección estamos creando otro elemento flex layout y estamos utilizando una propiedad que se llama grow, que tiene un valor igual a 1. Y básicamente este valor 1 o esta propiedad grow representa o nos sirve para indicar que queremos utilizar todo el espacio disponible entre dos elementos, es decir, entre este elemento llamado header y este elemento llamado footer. Si por ejemplo quisiéramos quitar esta propiedad grow igual a 1 y guardáramos los cambios, mira cómo la previsualización nos da un comportamiento similar al que teníamos anteriormente, debido a que no estamos indicando cuánto espacio queremos que el flex layout ocupe. A continuación, como parte de este flex layout, tenemos este elemento label y nuevamente estamos utilizando esta propiedad flexlayout.grow igual a 1, es decir, queremos utilizar todo el espacio que se encuentre disponible para ubicar este elemento label. Y antes de ver cómo se ve esto, vamos nuevamente a indicar que queremos utilizar la propiedad llamada grow igual a 1. Y entonces la asignación de flexlayout.grow para el elemento label le está indicando que queremos utilizar todo el espacio disponible. A continuación tenemos algunos elementos de navegación y tenemos aquí un par de propiedades adicionales. Una propiedad flexlayout.basis igual a 50 y una segunda propiedad llamada flexlayout.order igual a -1. Este primer valor que tenemos aquí nos permite indicar que queremos que se utilice una cantidad fija de unidades. Es decir, queremos que este box view tenga un ancho específico basado en esta propiedad. Si cambiáramos el valor a, por ejemplo, 150, vemos cómo efectivamente este primer box view es más grande debido a que hemos modificado esta propiedad. Por otra parte, esta propiedad llamada order nos va a permitir decidir cuál es el orden dentro del flex layout. Y esto lo podemos ver de forma lógica. Si viéramos el contenido desde arriba hacia abajo, podríamos pensar que en primer lugar debería de posicionarse esta parte del contenido. Luego tendríamos que especificar este par de sidebars. Pero en realidad cuando vimos la ejecución del código, vemos que en primer lugar se ubica un box view, que es este box view que vemos aquí. A continuación el elemento label y finalmente el segundo box view. De hecho, lo podemos probar quitando esta propiedad, guardando los cambios. Y como hemos quitado precisamente la asignación de este valor, en primer lugar aparece este elemento label que tiene el contenido o esta etiqueta content.
Después tenemos este par de sidebars que contienen los valores que hemos especificado previamente. Entonces vamos a devolver este valor tal como estaba, es decir, estamos indicando que queremos que este box view tenga un orden -1, queremos posicionarlo lo más a la izquierda que podamos y posteriormente se va a ubicar este elemento label y finalmente este elemento box view que también podríamos modificar en dado caso de que necesitáramos su ubicación. Podríamos utilizar flexlayout.order y asignar algún valor para manejar una posición diferente.